Bendiciones a todos, hermanos, hermanas, saludos y bendiciones. Seguimos hoy con el libro de los Hechos. Hoy vamos a estar tocando el capítulo 11, versículo 1 al 30. Capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 1 al 30. Y vamos a ir desmenuzando la palabra de Dios, digiriendo la palabra de Dios para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Porque Él habla todavía a través de su palabra. Vamos antes a ir a la presencia de Dios, a orar y pedirle guianza. Amén. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias en el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. No nos cansamos de darte gracias porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia y porque tú eres paciente con nosotros, Señor. Aunque la mayoría de las veces nos quedamos cortos de la marca. Gracias por tu gran bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Te amamos, te damos toda la gloria, todo el loor a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta enseñanza sea para edificación de tu iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor, porque al final la verdad nos hará libres. Amén. Vamos a comenzar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Amén. Así que la palabra de Dios dice así: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, o sea que estos eran judíos cristianos, le reprocharon: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarle en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro e inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En ese momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar, sin hacer ninguna distinción. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y nos contó cómo había visto el ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces vemos que aquí se repite, Pedro está repitiendo lo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 10. Acuérdense que hablamos de Cornelio, de la visión que tuvo Pedro, etcétera, etcétera. Entonces Pedro ahora le está contando los acontecimientos a los judíos cristianos. Entonces, del 1 al 15, él narra todo lo que sucedió en Cesarea. Acuérdense que ya pasamos por esto en el capítulo anterior del libro de los Hechos. Entonces, todas las cosas que sucedieron ahí, desde el versículo 1 al 15, llegaron a los oídos de los hermanos y apóstoles en esta ocasión en Judea y en Jerusalén. ¿Y qué estamos hablando? Cómo los gentiles recibieron el evangelio a través de Pedro. Pero cuando estas noticias llegan a Jerusalén, llegan a oídos de los judíos cristianos, o sea que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, y le reclaman a Pedro
porque él estaba socializando con los gentiles, porque él se estaba juntando con esta gente. Y le dijeron ahí, acuérdense que lo acabamos de leer, en Hechos 11:3 dice, tú entraste a casa de incircuncisos y comiste con ellos. Lamentablemente estos judíos cristianos tenían la misma manera errónea de pensar que tenía Pedro, que la salvación era solo para los judíos y que no era para los gentiles, ya que la ley del Antiguo Testamento le prohibía a los judíos juntarse con otras naciones, con otras personas, porque Dios no quería que ellos se contaminaran con las tradiciones de ellos, ¿no? de otras personas que no fueran judíos. ¿Y eso dónde está? Mira usted, está en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Y hay otros versículos, pero vamos a ir a uno por razones de tiempo. Ahí el Señor le dice al pueblo de Israel, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. O sea que vemos que es algo que está en la ley. Dios no quería que el pueblo de Israel se contaminara con otras personas y de alguna manera ese tipo de mentalidad llega al Nuevo Testamento. Y como les cité en la enseñanza pasada del capítulo 10, el hermano John Gill nos explica, se lo recuerdo porque quizá ahora ya se lo olvidó, en su comentario bíblico lo siguiente. John Gill nos dice, esto muestra que Pedro aún se adhirió estrechamente a la ley ceremonial y no sabía que Cristo la abolió, y no obstante la comisión dada a él y a los demás apóstoles de predicar el evangelio a toda criatura y los extraordinarios dones de hablar en diversas lenguas para tal fin que le fue conferido en el día de Pentecostés. Sin embargo, él y ellos permanecieron muy ajenos, dice, al llamado de los gentiles y a la misión de ellos. Amén. Entonces, vemos que Pedro sufre una crítica por haberse juntado a los gentiles porque había esa mentalidad de separatismo entre los judíos y los gentiles por la ley. Entonces, si leemos un poquito más atrás en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús sufrió las mismas críticas cuando él iba a los gentiles a hablarles cosas del reino, ¿no? Y comía con ellos, conversaba con ellos, y eso no le cayó bien ¿a quién? A los fariseos. Lo podemos leer en Marcos capítulo 2, versículo 16. La palabra de Dios dice así, cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si comparamos estas dos instancias en las escrituras, nos damos cuenta que el maestro y el discípulo, los dos recibieron las mismas críticas. Uno de los escribas de los fariseos y Pedro recibió crítica de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y ahí se cumple lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 20. Dice, acuérdense de la palabra que yo les di, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Por todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si tenemos oído para el detalle, hemos visto en varias ocasiones, en lo que hemos estudiado anteriormente del libro de los Hechos, que la misma persecución que recibió el maestro la sufrieron los discípulos. La misma crítica que recibió el maestro la sufrieron los discípulos. Y llegado un momento, acuérdense que nosotros también vamos a sufrir persecución, nosotros también vamos a sufrir críticas, igual como Cristo sufrió.
Y las escrituras nos advierten de que llegado un momento vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos, acusaciones falsas se van a levantar en contra de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 nos dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Vemos también que en 2 Corintios 12:10 Pablo da una advertencia. Dice así la palabra: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, maltratos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, con eso en mente, vemos que al igual que el maestro recibió crítica por hablar con pecadores, con gentiles, también los apóstoles recibieron crítica. Pero Pedro les explica a estos judíos cristianos que hay un motivo por el cual él se juntó con los gentiles. Les narra los acontecimientos que sucedieron con Cornelio, con todas esas personas, y la visión que Dios le dio, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahora en Hechos capítulo 11, versículo 16. Miren lo que dice ahí. Preste atención porque lo que viene es súper importante. Hermano. No esté mirando para afuera de la ventana ahí en la iglesia de FSR Español. No esté mirando a quien entra por la puerta. No esté mirando al que está al lado suyo. Preste atención a lo que le voy a decir, hermano. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 11, versículo 16 en adelante. Y ahora viene algo muy importante, por eso quiero que preste atención. Entonces, dice, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Escuchó? ¿Entendió? ¿Razonó lo que hemos leído? Cabe mencionar que el versículo 18 es clave porque nos damos cuenta que los judíos cristianos, después que Pedro le explicó el motivo por el cual él estaba hablando con los gentiles, ellos recibieron ese mensaje muy bien, ¿no? Glorificaron a Dios, hicieron un comentario y le repito, le reitero, preste atención, hicieron un comentario muy particular. Recuerde, dice, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. El arrepentimiento que conduce a la vida. Arrepentimiento en el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, es la palabra metanoia, que en definitivas cuentas significa compunción o remordimiento por implicación, reversión o cambio en la manera de ¿qué? De pensar. O sea que es un cambio en la manera de pensar, un remordimiento que lleva a cambiar la manera de pensar de la persona. Ese es el arrepentimiento que conduce a la vida. Amén. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos después de leer este versículo?
Y lo que viene a mi mente es lo siguiente, espero que venga también a su mente esta pregunta. ¿Qué es lo que conduce a la vida? De acuerdo a lo que acabamos de leer, es el arrepentimiento. Si uno no se arrepiente de los pecados, si uno se arrepiente de la vida que llevamos antes de venir a Cristo, después de haber escuchado el Evangelio, después de haber escuchado el mensaje, después de haber... Si no hay arrepentimiento, algo está mal. Algo está mal, hermano. En estos tiempos en que vivimos ya nadie habla de arrepentimiento, ya nadie llama al pecado pecado. Oh, los defectos, oh, nuestras faltas, oh, nuestros errores. No, nadie quiere hablar de lo que es pecado. Nadie quiere hablar de que el arrepentimiento es necesario para tener vida. Amén. Nadie quiere mencionar esas cosas ya. Porque vivimos en un mundo que está al revés. Amén. Estas dos cosas, estas dos palabras son muy importantes para Dios. Pecado, el significado del pecado y el arrepentimiento. En cuanto al pecado, es simple, hermano. La paga del pecado es muerte. Quizá no te mueras hoy mismo si pecas, pero si sigues pecando, si sigues haciendo cosas que no le agradan a Dios, estamos hablando de la vida eterna. Mueres espiritualmente, tu alma se seca. Hoy o mañana, ni Dios permita, vas a la presencia de Dios y no vas a tener acceso estando en pecado. Amén. La paga del pecado es muerte y es algo nuevo testamentario y es algo que está también en el Antiguo Testamento. O sea que Dios no se contradice en cuanto cuál es la paga del pecado. La paga del pecado es la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la paga del pecado es muerte. Lo podemos leer en el Antiguo Testamento en Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Mire lo que habla Dios aquí. Si tiene oportunidad, lea todo el capítulo 18 de Ezequiel. Es muy bueno porque le da al César lo que es del César. No quiero entrar en eso por razones de tiempo, pero es un muy buen capítulo para que lo lean. Ezequiel 18:4 dice: He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. Y ahí viene lo importante: el alma que pecare, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. No hay excusa, hermano. Si usted va en contra de la voluntad de Dios, a sabiendas, ¿no? A sabiendas, está pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca, ¿no? También en Romanos 6:23, en el Nuevo Testamento, nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si pecas, muere. Gracias a Dios por Jesucristo, porque si creemos en Él, Él pagó por nuestros pecados. Amén. Santiago 1:14 dice, mira ahí, pues, la gente que le gusta poner excusas: ay no, que la tentación, ay no, que alguien fue culpable de que yo. No, tú eres culpable si tú pecas, tú y solo tú eres culpable si pecas. No le eches la culpa al vecino, a tu padre, a tu madre, a tu hermano. No. Si tú pecas es porque decidiste pecar y eso es entre tú y Dios. Amén. Santiago 1:14 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Dice, o sea que eso nace en ti. Tentado por su propia pasión. Y seducido, dice. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, ¿qué engendra? Engendra muerte. Engendra muerte. No hay vuelta que darle. La paga del pecado es muerte. Amén. Si tú haces cosas que no le agradan a Dios, que no son la voluntad de Dios, estás pecando. Y no hay vuelta que darle. En cuanto al arrepentimiento,
El arrepentimiento abre las puertas a la misericordia de Dios, la bendición, los refrigerios de Dios. Si no hay arrepentimiento, no puedes tener bendición. Si no hay arrepentimiento, no puede haber refrigerio en tu vida. Tu vida siempre quizás disfrutes 10, 15 minutos de paz, pero si no hay arrepentimiento, si hay pecado en tu vida, siempre va a haber una batalla. Siempre va a haber algo, siempre va a haber un pero. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento y mientras no hay arrepentimiento hay pecado en tu vida y siempre va a haber algún tipo de tormenta. Amén. Vamos a leer. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 26. Ahí nos dice la palabra de Dios, dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese a fin de cada uno se convierta de su maldad. Se convierta de su maldad. Ya que Dios mandó a Jesús para que nos convirtiéramos de nuestra maldad. La palabra convierta en el griego es la palabra apostrepo, que significa un cambio de dirección. Si hoy ibas acá, directo hacia Egipto, directo hacia el mundo, directo hacia las cosas del mundo, y llega un momento que te sucede esto, apostrepo. ¿Qué haces? Dices, bueno, voy en esta dirección, me va mal, en esta dirección hay pecado, en esta dirección hay cosas malas, en esta dirección hay cosas que no me convienen, en esta dirección hay amigos que no me convienen, en esta dirección hay actitudes que no me convienen, voy a doblar y me voy a ir en la dirección contraria. Eso es lo que significa apostrepo, o sea, convertirse. Entonces vemos que es muy importante cambiar de dirección. Amén. Vamos a ver otro versículo. ¿Dónde va con esto? Ya va a ver dónde voy con esto. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Presta atención, dos palabras importantes que van a salir ahora, una después de la otra. Amén. Dice así, así que arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¡Wow! Arrepentido es la palabra en griego que se llama metanoneo. Metanoneo, que significa pensar diferente, reconsiderar moralmente, sentir remordimiento. O sea que cambiar tu manera de pensar. O sea que primero, ¿qué es lo que te está diciendo? Así que cambia tu manera de pensar y después dice convertido, que es arostrepo, significa cambio de dirección. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Hechos capítulo 3, versículo 19? Primero, cambia tu manera de pensar y cambia la dirección de tu vida. Cambia tu manera de pensar y cambia la dirección de tu vida. Entonces, muy importante el arrepentimiento, porque el arrepentimiento te lleva a la vida. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento, que es la palabra que parece metanoia, que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a leerlo de vuelta, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento, o sea que es un cambio en tu manera de pensar, que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que cuando viene una tristeza por arrepentimiento, porque el Espíritu Santo te ha dado convicción de pecado y te pones triste, qué vida terrible llevé, qué cosas horribles hice, es una tristeza buena, es un arrepentimiento bueno que lleva a que tengas vida eterna. Porque anda mucha gente por ahí. Sí, sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por Él. El que cree en Él tendrá vida eterna. Pero si no hay arrepentimiento, entonces no recibiste a Jesús. Si no hay arrepentimiento, se nota que el Espíritu Santo no está funcionando dentro de ti.
Porque lo que sucede cuando escuchamos el Evangelio, escrito está que somos sellados con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, trae convicción de pecado. Pero si nosotros no tenemos arrepentimiento dentro de nosotros por nuestras acciones malas, entonces hay algo que está mal. Amén. ¿Por qué hago énfasis en lo importante que es el arrepentimiento? Inclusive lo vemos que es muy importante en el Antiguo Testamento, cuando Dios le llamó a Israel, cuando estaba en idolatría. Si usted lee el Antiguo Testamento va a ver que es una serie de altibajos de la relación de Israel con Dios. Israel pecaba, se iba en pos de otros ídolos, y pecaba contra Dios, y Dios lo llamaba al arrepentimiento. Si se convierten, si se arrepienten de lo que han hecho y se vuelven a mí, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y usted ve ese patrón que se repite en la mayoría del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, la palabra que sale ahí cuando Dios habla de arrepentimiento en el Antiguo Testamento o convertidos, son dos palabras, depende de la versión de la Biblia que usted tenga. Hay versiones modernas que dice arrepentidos, hay versiones antiguas como la Reina Valera que dice convertidos. Es la palabra en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que es shub, que significa regresar al punto de partida. Y si estás yendo en esta dirección, da la vuelta y regresa al punto de partida. Un ejemplo, Jeremías capítulo 3, versículo 14. Nos dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia y os introduciré en Sion. Convertíos, o sea que vuelvan a mí, vuelvan al punto de partida. Amén. Ezequiel, otro ejemplo, Ezequiel 14:6. Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, convertíos, en otras versiones, como digo, dice arrepentíos, y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. ¿Qué es un ídolo? Al final un ídolo es todo lo que se interponga entre Dios y tú. Si tú le das lugar a algo, no le das el primer lugar a Dios en tu vida y tú le das ese primer lugar a algo más, eso es un ídolo. Amén. Sencillo. Entonces, aquí vemos a Jehová en Ezequiel 14:6 diciéndole a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Que Dios quiere que vuelva, la palabra shub, acuérdense, volver al punto de partida, volver al principio, volver a esa relación con Dios. ¿No? Lo que le estaba diciendo Yahweh o Jehová, o Adonai, o nuestro Abba, lo que le estaba diciendo a Israel era que cambiaran, que regresaran a Él, que dejaran todas estas abominaciones y regresaran a Él. Y por lo mismo Jesús en el Nuevo Testamento, cuando empezó a predicar, las primeras palabras que salían de su boca, al igual de Juan el Bautista, fueron arrepentidos. El reino de los cielos ha llegado. ¿Dónde está eso? Se le olvidó, vamos a leerlo. Mateo 4, 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, metanoia, cambia tu manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitará entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento, metanoia, para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. O sea que el perdón de los pecados no viene si no hay arrepentimiento primero. Tienes que arrepentirte. Acuérdate lo que les dije al principio. Arrepentimiento abre ¿qué? La misericordia de Dios. Arrepentimiento abre las bendiciones de Dios.
El arrepentimiento abre el refrigerio de Dios. No puedes tener bendición en tu vida si no hay arrepentimiento verdadero de corazón. Amén. Siempre vas a tener una lucha si no hay arrepentimiento. Es muy importante, hermano, hermana, si estamos en Cristo, hay cosas en nuestra vida que si somos honestos con nosotros mismos no le agradan a Dios. Usted sabrá por qué extremidad usted cojea, por qué pata, por decirlo vulgarmente, usted cojea. Pero debemos arrepentirnos. O sea que acuérdense las palabras metanoia y arrestrebo. Cambiar nuestra manera de pensar y cambiar en la dirección en la cual vamos. Vamos a la dirección de hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra dirección en la vida. Y le puedo dar un ejemplo fácil. Y esto es clásico, yo creo que todos hemos pasado, especialmente los varones, que nos gusta andar con las ondas o con los cubanos le dicen tira flecha, otras personas le dicen resorteras, y uno iba ahí con la onda, con las piedras, en el bolsillo de una piedra, a buscar algún edificio abandonado para romper los cristales. ¡Pa! ¡Pa! ¡Qué puntería! Pero resulta que muchas veces esos edificios no estaban abandonados y salía el dueño. Y muchos eran agarrados infraganti. Y hay muchas historias que son similares, que la persona agarra al muchacho que rompió el cristal y lo lleva a sus padres. Y el padre, mil disculpas, y lo primero que le dice, hijo, nene, pide perdón al Señor por romperle su cristal, su ventana, arrepiéntete, en otras palabras, y dile que vas a pagar los daños. Y muchas veces uno tenía, sí, perdóneme, Señor. Muchas veces porque no nos quedaba más remedio, pero había muchas veces, muchos de estos niños se arrepentían de verdad, les daba pena, reaccionaban y cambiaban su manera de pensar. Si así pensaban nuestros padres, si así pensamos nosotros, que cuando nuestros hijos, nuestros nietos hacen algo mal, lo que queremos es que se arrepientan de la manera de pensar, que se arrepientan de lo que hicieron mal por su propio bien, para que ellos mañana crezcan y sean hombres buenos. Cuanto más nuestro Dios le importa que nosotros nos arrepintamos cuando hagamos algo mal. Acuérdense que Dios, escrito está, dice que Dios no puede ser burlado, tú vas a cosechar lo que siembras. ¿Amén? Y esto aplica al creyente y al no creyente. No hay excusa acá, ay no, que porque no conoce a Cristo, no. Yo conozco mucha gente que no conoce a Cristo, sin embargo tienen principios y saben lo que es bueno y lo que es malo. Y conozco mucha gente que está en Cristo y todavía hace cosas malas. Por eso estos principios de Dios aplican a todos, a los creyentes y a los no creyentes. Si usted ve un hermano o una hermana que no muestran frutos de arrepentimiento y que están en cosas que no deben estar, no le tenga confianza, no le tenga confianza. Abra los ojos, diga, wow, este hermanito, hermanita están haciendo cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo pueden llamarse hermano, hermana? ¿O cómo pueden? No, tengo que cuidarme de esa gente. En el mundo también. Si usted conoce a alguien que no cumple sus promesas, que no tiene principios, que miente, que hace cosas que no son correctas, usted va a decir, wow, no puedo confiar en esta persona, no puedo seguir a esta persona. No, en otras palabras, no puedo asociarme con esta persona. Porque inclusive en el mundo hay gente que hacen lo correcto. Gente que no tiene a Cristo, que aún así hacen lo correcto por principio. Amén. Recordemos que acabamos de leer en el capítulo 10 la historia de Cornelio, un hombre muy bondadoso, un hombre no tenía a Cristo en su vida, pero un hombre muy bueno.
un hombre de principio, pero no tenía a Cristo. Amén. Significa que sí puede haber. El centurión que vino a Jesús para que sanara a su siervo, a Jesús le dijo, no he visto tanta fe. Él sabía quién era Jesús. Amén. Y no tenía a Cristo en su corazón. Era un hombre justo. Escrito está que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero tiene que haber un arrepentimiento primero. Como repito, qué padre o qué madre no quieren lo mejor para sus hijos, cuanto más Dios para con nosotros. Vamos a leer, ya estamos cerquita del final de esta enseñanza, y vamos a leer Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 12. Este versículo nos va a aclarar muchas cosas, porque a veces pensamos, porque vamos a la iglesia, porque cantamos coritos, porque levantamos la y decimos aleluya, ya estamos bien, ya cumplimos, ya marcamos tarjeta. No, sí, en la iglesia es bueno venir a la iglesia, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a la iglesia y prestamos atención a lo que debemos prestar atención, no venimos a hacer bromitas, no venimos a hablar bobadas, ¿no? Es bueno tener sentido del humor y todo, pero en el momento que estamos en la iglesia, la prioridad de nosotros debe ser escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí hoy? Después que se termina el servicio, usted puede ir al foyer, puede ir al patio, conversar con los hermanos, hacer bromitas, hacer todo. Pero ¿cuál es la prioridad cuando venimos a la iglesia? Levantar las manos, cantar aleluya. Eso no nos hace salvos, eso no nos hace tener una buena relación con Dios. Entonces, si leemos ahora Isaías capítulo 1 versículo 12 con una mentalidad realista, nos vamos a analizar a nosotros mismos y decir, wow, cuidado, que no quiero caer en esto, porque Dios no puede ser burlado. Vamos a leer ahí Isaías capítulo 1 versículo 12. Y la palabra de Dios dice así. Miren lo que dice acá, es un poco parecido a otros versículos en la Biblia, que ahora no me viene a la mente, pero miren lo que dice esto. Es Dios hablando. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No tolero iniquidad y asambleas solemnes. Wow, esto es profundo, hermano. Aquí Dios está hablando de que a él no le interesan los rituales. No le interesa las asambleas, juntarse y todo. Si tú das diezmo o ofrenda y estás en pecado, eso no cuenta para Dios, eso no te va a arreglar. No vas a comprar la gracia de Dios con dar el diezmo y la ofrenda y estás en pecado. No, con Dios no se juega. En el versículo 13 dice, no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, o sea que conservar el día de reposo. Convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. No pueden ser dos cosas que van juntas. Si estás en maldad, no vengas a juntarte, a hacer asamblea solemne, a hacerte solemne. No. El versículo 14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas, las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Qué Viernes Santo, qué Pascua, qué Navidad vienes a celebrar acá en la iglesia si estás en desastre. Versículo 15 dice,
Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos a vosotros. Así, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Dios no puede ser burlado. No hay arrepentimiento. Por más que levantemos las manos, por más que vengamos los domingos, por más que cantemos corito, por más que hagamos asamblea, por más que celebremos Viernes Santo, por más que celebremos la Pascua, por más que celebremos la muerte y resurrección del Señor, por más que celebremos el nacimiento de Jesús, eso no le importa a Dios. A Dios le importa la condición de nuestro corazón. Amén. Y miren, aquí viene la solución. Isaías 1:16. Dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda, venid ahora y razonemos. Dice, Dios es un Dios de diálogo, hermana. Dios no es un dictador, está diciéndote lo que te va a hacer bien en tu vida. O sea, aprender a hacer el bien. ¿Dónde vas a aprender a hacer el bien? En la palabra de Dios. Si no lo sabes, no hay excusa. Lee la palabra de Dios y vas a aprender lo que es hacer el bien. Amén. Miren lo que dice en el versículo 18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. O sea que Dios te está llamando a dialogar, a conversar, a razonar con Él, porque Dios es un Dios de diálogo, Dios es un Dios de relación. Él quiere relacionarse contigo y conmigo. No es un dictador. No malentienda, hermano. Venid ahora y razonemos. Dice, qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Amén. Dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis, dice, y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados, ciertamente la boca del Señor ha hablado. ¿Okay? Si tú te pones rebelde a la voluntad de Dios, si tú te rehusas, si tú te rebelas y no hay arrepentimiento en tu vida, no va a venir nada bueno. Pero si obedeces, el Señor dice, razona, obedece, sigue mis principios. Dice que aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán blanquecidos, aunque sean rojos como así blanca como la lana quedará. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. O sea que Dios te va a bendecir si tú quieres que te bendiga, si tú quieres obedecer a Dios, si tú quieres seguir sus principios, sus mandamientos, si tú te quieres arrepentir. Acuérdate, metanoia y arrestrepo. Si tú quieres cambiar tu manera de pensar y cambiar la dirección de tu vida, Dios te va a recibir de brazos abiertos. Dios te va a bendecir, Dios va a abrir las puertas de la bendición de los cielos. Dios va a tener misericordia para contigo. Pero el arrepentimiento es muy importante para que el Señor perdone tus pecados. Si tú has aceptado a Cristo y hay cosas que no le agradan al Señor y tú sigues en eso, es el momento de arrepentirte. Es el momento de arrepentirte. Eso es entre tú y Dios. Y si tú no conoces al Señor y sabes que tu vida ha sido un desastre, llena de pecados, llena de errores, llena de tumultos y pasiones y tormentas, y tu vida no ha habido descanso, quizá algunos momentos, pero después tu vida es un desastre, y te has dado cuenta que necesita haber un cambio de tu manera de pensar, si te has dado cuenta que necesita haber un cambio en la dirección de tu vida, hoy es el día. Hoy es el día. Arrepiéntete de tus pecados y acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Y tu vida va a cambiar de verdad. Amén. Con eso cerramos la enseñanza de hoy. Y quiero orar por ustedes, hermanos. Quiero orar por ustedes antes de despedirme.
porque dentro del cuerpo de Cristo nadie es perfecto. Y hay personas que viven no siendo transparentes por miedo a ser juzgados, por miedo a ser crucificados. Parece que el único que sufrió todo pero sin pecado fue Jesús. Después de ahí no hay más nadie. Y gracias a Dios, como dice Hebreo, tenemos un sumo sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades porque Él pasó por todo, pero sin pecado. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te pido una bendición especial sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre sus vidas. Descienda con poder y haya convicción, Señor, en sus vidas. Y que vuelvan, Señor, a tus caminos de verdad, de corazón. Que vuelvan a tus caminos con convicción. Y te pido, Señor, que los bendiga, Señor. Que cuando regresen a ti, Señor, de todo corazón, que haya refrigerio, que haya bendición, que haya, Señor, una bendición, una doble porción de tu Espíritu Santo sobre su vida. Que ellos sientan esos ríos de agua viva que vengan a su vida y refresquen esas almas, Señor. Espíritu Santo, muévete con poder en el día de hoy. De todos mis hermanos y mis hermanas que están escuchando esto en el día de hoy. Derrama tu bendición sobre tu pueblo, Padre. Derrama tu bendición. Habla, Señor, a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra. Te pido que proteja, Señor, a mis hermanos en mente, alma y cuerpo, Señor. Que ponga vallado sobre ellos, Señor. Que los lleves a delicados pastos, Señor. Que les des de beber agua fresca, esa agua de vida que solo sale de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos todas estas cosas en el día de hoy. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima con el libro de los Hechos. Amén.